Muchas gracias. Vamos a continuar nosotros con más aquí en el vuelo y precisamente vamos a conversar en algunos minutos más con Karina Moreno. Ella es coordinadora del Diplomado de Gestión Cultural de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y vamos a hablar precisamente de la profesionalización del sector de cultura en nuestro país. Dicho sea de paso, está en riesgo. Hace pocas semanas nada más hemos asistido a la reducción drástica, dramática, de los presupuestos de las escuelas superiores de arte en nuestro país. La Escuela Superior de Arte Dramático, la Escuela Superior de Danza, la Escuela Nacional de Folclor, que además tienen rango de universidades, podrían perderlo en los próximos meses, pero no solo eso, se van a enfrentar lamentablemente a una reducción drástica de su presupuesto, impactando obviamente en la formación y en la calidad de educación de los alumnos. Y precisamente para hablar de ese tema, ya estamos conectados con Karina Moreno. Karina, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el vuelo. Hola, buenas tardes. Francisco, ¿cómo estás? Un gusto escucharlos y estar aquí con tus seguidores del programa. Siempre, digamos, estoy segura que es un canal que sigue y se va consolidando con el tiempo. Muchas gracias, Preocupante, Karina. Sí, preocupante la situación que preocupante. cuentas. Sí. Debo decirte que el MEF sacó hace poco un comunicado diciendo que no era cierto, que era solamente un presupuesto preliminar el que se había dado a conocer y que faltaba todavía la sustentación de digamos, la sustentación de cada una de las escuelas para evidentemente saber que se justificaba. Además, todas las escuelas dependen del Ministerio de Educación, por lo tanto, corresponde a una dirección del Ministerio de Educación sustentar también este presupuesto que necesitan, porque en algunos casos estamos hablando de una reducción sustantiva como de pasar de 8 millones a 2 millones. O sea, es bastante en realidad. Y preocupa por un tema también fundamental, y es que al perder la condición de rango universitario, en realidad se está atentando contra la profesionalización del sector. Nosotros desde la Universidad Antonio Ruiz de Montoya estamos trabajando en el Diplomado de Gestión Cultural, específicamente profesionalizar a los artistas, a los gestores culturales, y evidentemente trabajar así no es tan simple, ¿no? A veces vemos salir muchos artistas del país simple y sencillamente porque no tienen la capacidad no hay en el país y en la ciudad la posibilidad de formarse si es que no tienes un rango universitario. Y allí es donde viene la problemática, ¿no? Mucho más allá del tema de el presupuesto, que realmente ha ido consolidándose con el tiempo. Yo he tenido la oportunidad de ver en los últimos años la consolidación de varias escuelas que mencionaste, la Escuela de Ballet, la ENSAT, Bellas Artes y la Escuela de Bellas Artes, me falta una, no sé cuál es. Bellas Artes, eh, Folclor, Ballet y ENSAT. Y entonces, en estas cuatro yo he ido viendo cómo han ido creciendo porque han tenido un fortalecimiento de sus gestiones, y perder todo eso realmente es complicado, ¿no? Es más, cuando se anunció esta marcha que se hizo hace unos días, eh, no hubieron garantías desde los directivos dijeron no salgan porque no hay garantías, y los alumnos salieron a reclamar. Y salieron de manera pacífica muchísimos. Y tú dices, entonces, claro, voy a decir algo que puede sonar un poco feo, pero tiene que ver con cómo considera a los artistas el Estado, cuál es el Sí, rol que se les asignan como digamos, parte de la sociedad, cuál es el rol que se les asigna finalmente a la cultura en el país. Estas escuelas pertenecen al Ministerio de Educación porque son espacios formativos, no dependen de cultura, pero igual creo que es también un reflejo de la percepción que se tiene respecto a los artistas, ¿no? ¿En qué momento vamos a dejar de ser los bufones de la corte, ¿no? Suena un poco feo, claro. así. Y en ese sentido, Cecilia, te doy completamente la razón en la necesidad de profesionalizar a los artistas, a las personas que se dedican a la gestión cultural, porque precisamente nuestro país se caracteriza por ser un país rico en cultura, pero un país rico en cultura, digamos, no va más allá si es que no tiene gestores adecuados que sepan aprovechar y que sepan hacer
rentable la cultura y las maravillas que el país ofrece desde ese punto de vista también, ¿no? Hay que decirlo, finalmente tenemos que aprovecharlo, tenemos que buscar un rédito de estas maravillas, de nuestro patrimonio cultural, de nuestras danzas, de nuestra gastronomía incluso, pero pareciera que los dejamos de lado, ¿no? Y definitivamente una sociedad que ningunea a su propia cultura o la trata con la punta del zapato, es una sociedad que está condenada a sufrir consecuencias muy graves en su desarrollo. Exactamente, eso es una de las razones por las que desde el programa que tenemos en la red de Montoya trabajamos en realidad en esos 9 años, ya van a ser 10 que tenemos este programa, digamos, ofreciéndose. Y a mí me sorprende siempre que cada vez lleguen más personas interesadas en trabajar porque hay un interés, además hay un verdadero, digamos, interés por desarrollarse en ese tema porque se dan cuenta que la cultura puede ser una oportunidad de desarrollo para las comunidades, llega gente, además, lo interesante, que desde 2020 nos saltamos a la virtualidad como muchos, y nos hemos quedado en la virtualidad porque llegan además eh, gestores culturales con ganas de formarse, artistas con ganas de formarse de diferentes regiones del país, porque además no hay espacios de formación en otras regiones, ¿no? Y hay un capital increíble, ¿no? Veo personas que vienen de diferentes formaciones, pero siempre interesados en trabajar por el patrimonio, por los libros, por la lectura, por el patrimonio inmaterial, gente de folclore también, docentes, que también trabaja con comunidades, y en todos los casos siempre hay un interés cada vez más jóvenes, ¿eh? Cada vez más jóvenes es una cosa sorprendente, muy, muy interesante. Así es. Para terminar la conversación y el análisis que es muy valioso, yo quisiera compartir contigo una cifra que es sumamente importante, ¿no? En el contexto sudamericano, la llamada economía naranja, que es la economía que engloba a las industrias culturales, en el Perú ocupa el quinto lugar en el desarrollo, ¿no? Y son más de 4.700 millones de dólares, que equivale al 2.7% del PBI, lo cual no es poca cosa, y en verdad deberíamos preocuparnos precisamente por la oportunidad de generar desarrollo a través de la cultura y a través de la preservación de nuestros espacios culturales. Y también de todo el patrimonio, ¿no? Todo el tema patrimonial es importante. La cifra que tú das efectivamente es una cifra que ha ido consolidándose con el tiempo, sin embargo la pandemia nos golpeó bastante. Somos un sector que ha sido golpeado mucho por la pandemia. Sin embargo, la reactivación ha sido veloz y estamos, digamos, ya a un punto de casi normalidad, y también con muchos aprendizajes, ¿no? Y entre los aprendizajes está el tema de la virtualidad, pero también el tema de reconocer la potencia de la cultura como, además, como un espacio para también el disfrute y el crecimiento de las personas, la consolidación de la ciudadanía, ¿no? Quizás allí hay algunos ejemplos poco felices en estos últimos días, por ejemplo, el prohibir que la gente vaya al parque, por ejemplo, o que pida permiso para hacerlo, cuando en realidad el parque es un espacio para disfrute, cuando además, y esto no pasa normalmente en nuestro país, podemos tener un concierto o una actividad lúdica, divertida, un cuentacuentos en el parque, ¿por qué no? Nuestro país todavía no logra tener ese tipo, nuestra ciudad, por ejemplo, no logra esas cosas. Pasa así a nivel de patrimonio inmaterial, de todas las fiestas tradicionales, donde la ocupación del espacio público es muy, muy potente. Sin embargo, desde el punto de vista de las artes, todavía no se logra eso. O sea, el tema de ocupar el espacio público. Lo hicimos en algún momento durante la pandemia como una forma de ser el espacio seguro. Hubieron muchísimas cosas que se dieron en el espacio público. Sin embargo, lo hemos vuelto a perder. Entonces, creo que hay muchísimas cosas por hacer. Hay mucho trabajo por hacer también desde las artes, desde la cultura, además con la preservación del patrimonio. Y hay ejemplos interesantes en diferentes partes de la ciudad. Pienso, por ejemplo, en Monumental Callao como una experiencia increíble de desarrollo desde la cultura para una transformación de un espacio que era complicado y que ahora lo es menos.
y así como Monumental, que haya una serie de espacios que pueden darse y que le cambian la vida a las personas. Así es un motor de cambio definitivamente la cultura a la cual tenemos que prestarle muchísima atención. Karina, muchas gracias por estar con nosotros. Al Ha sido contrario, Karina gracias a usted. Moreno, coordinadora del Diplomado en Gestión Cultural de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con quien hemos comentado precisamente la necesidad de crear gestores culturales, profesionalizar a los encargados de la cultura en nuestro país, porque ya hemos visto que desde el punto de vista de cifras y desde el punto de vista económico, también es un motor de desarrollo y de avance para nuestro país. Muchas gracias nuevamente, Karina, por tu Gracias a presencia ti. aquí en Nativa. Gracias a todos.